Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar analizando esta última gran victoria que tuvo Javier Milei. Bueno, sobre todo para nuestra audiencia que no es mayoritariamente de Argentina y que queremos entender qué es lo que está pasando. Y para ello he invitado, por supuesto, a Eric Cámara, ya lo conocen, analista político. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, como siempre, por haber aceptado. Sobre todo, bueno, yo sé que estás muy ocupado, pero que siempre nos dediques este tiempo, bueno, para informar. Te comentaba detrás de cámara que el mal al que nos estamos enfrentando es el mismo y es necesario que justamente, por lo menos nos informemos de qué está pasando en cada uno de nuestros países. Exacto. Quiero que empecemos por lo básico, Eric, porque yo nada más vi las celebraciones en redes sociales. Te digo, yo no he investigado por mi cuenta, no sé de qué trata, pero ¿qué es esto que han denominado el Pacto de Julio que todo el mundo anda diciendo? ¿Esta es otra gran victoria de Javier Milei? Mirá, en verdad es el Pacto de Mayo. De Y eso, mayo es, ok. y eso tiene digamos, justamente tiene una Vamos a explicación. cambiarlo entonces. Sí, es el Pacto de Mayo que se hizo en julio y ahí viene la explicación. Si querés te contextualizo un poco porque ya tenés audiencia de todos lados y como Por decís, favor. te contextualizo en general. Milei ha tardado 6 meses en poder sacar su primera ley a través del Congreso. A ver, esto tiene un contexto anterior que es, Milei es un outsider político, viene desde, lo hemos hablado un poco con vos en algún otro programa, pero viene, Sí. viene de afuera de la política, es más outsider incluso de lo que ha sido un outsider en algún término, por ejemplo, no sé, Donald Trump, que tuvo que ir a través del Partido Republicano. Acá en Argentina no pasó eso, Milei tuvo su partido propio, creado en muy poco tiempo, apareció en la política en 2 años. Pero era una celebridad que ya todo el mundo conocía. ¿Cómo? Milei. No, en absoluto. En absoluto. Se hizo Correcto. conocido en muy poco tiempo en algunos estos programas que son ya mitad política, mitad chimento, ¿no? Con panelistas y qué sé yo. El punto es que, digamos, y yo voy a llegar a lo del Pacto de Mayo, es un poco una introducción para la gente Sí. que no conozca esto. El punto es que Milei, siendo un outsider, crea su partido, en 2 años se meta en política, llega a ser diputado, que eso ya fue un gran logro, fue algo llamativo, hizo campañas muy a pulmón, una campaña totalmente diferente, etcétera, y luego se lanza a la presidencia y termina ganándole en balotage, ¿no? En lo que es el mano a mano que llamamos acá, la última vuelta, termina ganándole al peronismo y a toda su maquinaria. Ahora, en ese contexto, uno de los grandes ataques que tuvo Milei, justamente por esto que te estoy mencionando, es que la gente que decía que no había que votar a Milei, los argumentos eran, e incluso gente, digamos, que odiaba el peronismo y que es antiperonista y que es antikirchnerista, pero, claro, tenía miedo respecto de no podemos votar a Milei porque Milei no tiene partido, porque Milei no tiene estructura, porque Milei no va a tener gobernabilidad, porque no tiene musculatura política, etcétera, ¿no? Básicamente lo mismo diciéndolo en distintas palabras. Sí. Ahora, en ese contexto, donde, digamos, en alguna medida es cierto, eso es cierto, ¿no? Milei, ¿no? Digamos, llegaba construyendo de la nada, tuvo que buscar gente para construir el partido, fue algo muy, muy complejo porque a él, siendo diputado, era solamente él con Villarruel, que es el actual vicepresidente. O sea, ellos dos entran por el espacio de la Libertad Avanza, que es el partido, y por el espacio, digamos, con la línea liberal, libertaria, conservadora, porque Villarruel es una conservadora. Correcto. Eh, Dicho eso, entonces, con todos estos argumentos, Milei llega al poder y tarda precisamente 6 meses en que el Congreso le apruebe su primera ley. También que es una mega ley que fue rechazada en un principio y tuvo que ser modificada. En un principio esta mega ley, que es la ley Bases, tenía más de 600 artículos y bueno, fue recortada más o menos a la mitad para que pueda ser aprobada en lo que es la primera gran victoria de Milei en términos políticos legislativos, digamos. Ahora, en ese contexto, Milei esperaba que la ley se apruebe antes. Y como esperaba que se apruebe antes, él esperaba y había llamado a que le aprueben la ley para más o menos mayo. Se esperaba, entonces por eso digo lo de la demora, fíjate, él esperaba que la ley ya esté aprobada para mayo, para una fecha patria como es el 25 de mayo en Argentina, y se iba a celebrar un gran pacto de mayo con la ley aprobada, es decir, la ley aprobada, ¿por qué? Bueno, porque los gobernadores de las diferentes provincias en Argentina dieron el ok y llamaron a quienes tienen ellos representándolos en el Congreso a aprobar esta ley. Esto fracasa, no se da, el Congreso no aprueba la ley de bases, la recorta, Milei la da de baja, porque tenía demasiados recortes, no le gustaba, dijo, no, listo, se retira la ley. Entonces, claro, lo que es el pacto, y esto es para explicar justamente esto que vos me decías, el pacto de julio versus pacto de mayo. El pacto de mayo, entonces, Milei lo cancela. Dice, no, bueno, me voy a Córdoba, hago un acto, celebramos en Córdoba el 25 de mayo, etcétera, pero
no hacemos este gran pacto al que yo llamé, porque se suponía que la gracia del pacto era que esté la ley aprobada, que haya un consenso generalizado entre la mayoría, al menos de los gobernadores. Él invita a presidentes, a los expresidentes vivos, los invita también a que participan de esto. Bueno, a la clase política en general, como diciendo, de acá vamos a mirar para adelante. Milei, que ha sido tratado muchísimas veces de ser alguien que no entiende la política, alguien política, ¿no? Que es un término que a mí no me gusta nada. Yo creo que él entiende la política mejor que muchos otros. De hecho, él entiende la política, a mi modo de ver, como la política es, ¿no? En términos antagonistas. No desconoce el antagonismo que existe en la política y que es propio de la política y es la razón de ser de la política, precisamente. Y no cree que la política es este verso que muchos centristas tienen acá, que te hablan de consensos, de ceder en principio, porque no son consensos, es ceder en principio. Exacto, y es mantener las cosas como estaban, y es mantener la casta política, digamos, en el status quo. Es la casta, se ha basado en eso, ¿no? Entonces, dicho eso, Milei cancela el Pacto de Mayo, hace el acto acá en Córdoba, que es mi ciudad, hace el acto y demás, pero sin Pacto de Mayo, y un mes después, digamos, se aprueba finalmente ahora la ley en junio, y que dice, bueno, entonces el Pacto de Mayo se firma en otra fecha, en la fecha patria, digamos, el Día de la Independencia, que es el 9 de julio en Tucumán. Bien, en la Casa Histórica de Tucumán, que es una de las provincias de acá de Argentina, vamos a hacer lo que era el Pacto de Mayo, lo vamos a hacer en julio, porque recién ahora se aprobó la ley. Entonces, lo que es un Pacto de Mayo, se llama Pacto de Mayo, se sigue llamando así, convoca a los gobernadores, asisten la inmensa mayoría de los gobernadores, bien, son, si mal no recuerdo, son 19 de los 24, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, que asisten a este Pacto de Mayo, firmado en julio, el 9 de julio, en esta fecha patria, en la provincia de Tucumán. Bien, un día antes, a la noche encima se firma, digamos, en realidad en la madrugada, porque se firma el mismo 9, y después él viaja hasta Buenos Aires y hace lo que es el desfile militar ya el mismo día del 9 de julio, que también tuvo muchísima repercusión, salió en la portada de Wall Street Journal, y bueno, en realidad fue todo el mismo día, porque se reúnen a las 11 de la noche, Milei llega a Tucumán a 11:30 de la noche, hace el acto, firman después de medianoche, o sea, el mismo 9 de julio el pacto, como te decía, y después ya a la mañana del día siguiente, del mismo día, perdón, en realidad, en rigor, está festejando y haciendo que vuelvan los desfiles militares en Argentina con este desfile que hizo del 9 de julio en Ciudad de Buenos Aires. Sobre el desfile también quiero hablar más adelante, pero fíjate que mencionabas, y me imagino que porque esta fue la imagen que también le dio la vuelta al mundo tras la firma de lo que es el Pacto de Mayo, y me estabas comentando que, bueno, son los gobernadores, ¿no?, de las distintas provincias, pero vi que también hubo mucha euforia, ¿no?, respecto a esa imagen. Vi que incluso los detractores de Milei entonces empezaron, miren cómo camina, que está caminando con la cabeza baja, qué sé yo, o sea, cualquier cantidad de cuestiones. Gente ya sin criterio que es fanática y están apostando a la derrota, ¿no?, de Milei, al fracaso de Milei. Exacto. Pero ¿por qué esa imagen generó tanta euforia, tanta emoción, tantas pasiones encontradas? ¿Será que en esa imagen también hay gobernadores del kirchnerismo? Quiero que nos expliques eso. Mirá, yo te diría que hay gobernadores peronistas. Ok. No sé si alguno diría que es un gobernador kirchnerista en esta instancia. El kirchnerismo duro ya queda poco representado. El único gobernador que te diría kirchnerista que existe hoy en día, te diría que es Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que obviamente no asistió. No asistió, sí. Bien, pero que a la vez está peleado con la Cámpora, que es esta agrupación de juventud, que ya no son nada jóvenes, creada por el kirchnerismo y liderada por el hijo de Cristina Kirchner, por Máximo Kirchner. Y después te diría que son gobernadores peronistas, algunos sí más cercanos a las ideas de Cristina, etcétera, pero también hubo gobernadores peronistas, justamente Jaldo, que es el gobernador de Tucumán, de la provincia, históricamente, aparte de una provincia gobernada por el peronismo hace décadas, es el que lo recibe y es uno de los grandes aliados de Milei hoy en día, y lo recibió muy bien a Milei y estaba, digamos, contento de poder celebrar este pacto en esa provincia. Fue muy bien recibió muy bien, como te digo, a Milei, con todos los honores, puso cartelería, etcétera, y es un gobernador peronista. Entonces, y muchos gobernadores con los que Milei se ha enfrentado, incluso, por ejemplo, del PRO, como es Torres, Nacho Torres, que hubo mucho ruido al respecto, un gobernador de una provincia del sur, para que se entienda, digamos, hubo mucho ruido digamos, y es un aliado, entre comillas, porque el PRO es un aliado político, ahora están ahí medio ya con algunos roces, y Milei se ha cruzado con quien se tuvo que cruzar, y ahí es
ahí es la sorpresa y, digamos, y a mi modo de ver, lo que deja un poco sin argumentos a muchos de estos detractores que atacan a Milei por ya cualquier pavada, porque ya hay periodistas, digamos, muy seguidos acá en Argentina, que estaban criticando que Milei se paró en un pequeño escalón de ese escenario porque él se siente inferior y tiene que parar. Bueno, hacen todo ese tipo de análisis o cómo camina. Literalmente estuvieron analizando cómo caminaba cuando saludaba. Estas cuestiones, ¿por qué? Y porque se les cae el relato de el Milei que no sabe hacer política, el Milei antipolítica y el Milei anticonsensos. O sea, ha logrado un gran consenso. Si querés yo te puedo leer, para que la gente entienda, tengo acá los 10 puntos que se firmaron en este Pacto de Mayo. Esa era mi próxima pregunta, de hecho, que es lo que realmente establece, así que sí, adelante. Perfecto, mira, yo te los leo rápidamente, no me quiero extender demasiado, pero te leo rápidamente cuáles son en qué consiste el Pacto de Mayo. Milei dijo, vamos, como se aprueba la ley de bases, que es una ley que viene a ser una de las grandes, esto lo repite Milei en todos los discursos, por encima yo transmito y miro todos los discursos, Milei hace hincapié en que él viene a hacer una reforma 8 veces más grande que la reforma que hizo el presidente Menem en Argentina en los años 90, ¿bien? Que sí. Tuvo que ver con lo que la izquierda llama el neoliberalismo, se privatizó muchísimo, etc. Milei dice, nosotros vamos a hacer una reforma que va a ser 8 veces más grande gracias a la ley bases y gracias al pacto, al DNU que ya sacó el DNU 70 que sacó y que el Congreso se lo quiere bajar, pero todavía está vigente. Bien, con esas dos grandes reformas que impulsa él, el DNU firmado solamente por él, que lo impulsa solamente el Ejecutivo, y la ley bases con el Congreso, él está haciendo una reforma que dice es 8 veces más grande que la que se hizo en Argentina en los 90 con Menem. Dicho eso, el Pacto de Mayo dice los 10 puntos que tiene. El 1, la inviolabilidad de la propiedad privada. Bien. El equilibrio fiscal innegociable, algo en lo que Milei ha hecho hincapié desde siempre. Y lo ha cumplido, o sea, yo veo que acá, te lo digo, en los medios de acá en inglés se la pasan hablando de eso, de cómo Milei en tan poco tiempo ya ha tenido varios meses de superávit, hablaron de la semana que tuvo, que no tuvo inflación, o sea, que estuvo en el 0%, entonces, claro, evidentemente son logros bastante exactamente, buen punto ese, exactamente. Bueno, el tercero, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Recordemos que Milei es economista, ¿no? Además, sí. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar siempre con el modelo extorsivo actual, donde, el gobierno nacional termina extorsionando a las provincias con este nivel de coparticipación, que es bastante complejo, pero que siempre se ha utilizado políticamente para obtener favores de las provincias. A ver si entiendo bien ese punto, porque si es lo que yo creo, me parece brillante. Esto es algo que yo he discutido con personas a futuro que habría que aplicar en Venezuela. Sí. El que aprueba los recursos actualmente para las provincias es el Ejecutivo Nacional. Claro. Ok, esta ley está buscando darle más independencia, más autonomía a los estados. ¿Es eso? A las provincias sería acá. Exactamente. Es una cuestión de que se le quite el poder que tiene cada vez que llega alguien al poder nacional de poder extorsionar de alguna manera o negociar con las provincias en base a esa extorsión porque dependen de la coparticipación de muchas provincias, ¿no? A la vez muchas provincias tienen que abusan de eso también porque, claro, hacen clientelismo en sus propias provincias sabiendo que tienen esos recursos que les vienen de nación y no en base a lo que ellos mismos generan, ¿no? Entonces también las provincias van a tener que empezar a ajustarse. Bueno, hay toda una cuestión ahí que es en ambas partes. La rediscusión de la coparticipación federal, ya te dije, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, bien, algo que no se está haciendo como debería hacerse en Argentina, por muchos movimientos de izquierdas y por muchas nociones que, digamos, que tienen que ver con el ambientalismo barato, ¿no? Medio absurdo. Sí. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Hay mucha informalidad en Argentina actualmente. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respeta a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación, algo fundamental. Wow. Acá el kirchnerismo privatizó lo que eran las FJP en su momento, el sistema jubilatorio, y después utilizó esas cajas, las vació, obviamente siempre perjudicando a los jubilados, y después además agregó al sistema 4 millones de personas como jubilados que nunca en su vida habían aportado, y por eso es que hoy en día tenemos un sistema nefasto. Dijiste privatizó, creo que querías decir nacionalizó, ¿no? El kirchnerismo nacionalizó, sí. Ok. Nacionalizó, nacionalizó obviamente un sistema que era privado. Era privado, sí. Exactamente, sí, no me di cuenta que dije al revés. Exactamente eso. Y obviamente después utilizó esas cajas para hacer clientelismo y además
sumó, como te decía, 4 millones de personas, nada más y nada menos, que nunca habían aportado a ese sistema de jubilados, claro, haciendo que la caja sature y que hoy no les alcance a los jubilados para vivir. Que antes de que sigan en los puntos, esto para la audiencia que sea sobre todo de Colombia en este aspecto, porque Petro está queriendo hacer exactamente lo mismo con el sistema de pensiones. De hecho, lo toqué hace 2 semanas con una activista colombiana, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, es nacionalizar, decirle a la gente, no, todo va a ir a un fondo público manejado, tú sabes por quién. Ellos van a decir que no es por el pueblo, pero el pueblo, ¿quién es? En este caso, claro. Gustavo Petro, y van a hacer y deshacer con eso como les da la gana, porque lamentablemente la receta es la misma y parece que nos siguen engañando. Pero bueno, un punto importante que aclarar para que vean que es exactamente una copia de carbón lo que hacen un gobierno de un país en comparación con los de otros. 100%. Además, siempre se abusa de los jubilados porque saben que no representan una gran fuerza política. Correcto. Que no tienen capacidad de movilización, que que muchos no votan ya por la edad, etcétera. Entonces, siempre se los termina explotando a ellos. Una reforma previsional que le dé, bueno, ya está. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alimentar los intereses de los representantes y los representados. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. La apertura del comercio internacional. Bueno, esos son los 10 puntos. Y acá te quiero hacer una aclaración que a mí me pareció muy buena, que él lo anuncia en el discurso cuando después de firmar este pacto con todos los gobernadores, con toda lo que fue el acto, algo bastante histórico. Hay algo que él anuncia que para mucha gente, para mí, pasó desapercibido, y es que esto no es algo solamente simbólico, que ya de por sí es muy importante que lo firmen y logró un gran pacto con la mayoría de los gobernadores y tiene su peso simbólico, político, para demostrar que Milei sí tiene al final cintura política, ¿no? Correcto. Pero más allá de eso simbólico, hay alguna cuestión que es, Milei anuncia en ese discurso la creación del Consejo de Mayo, que se llama, que es es un consejo que se va a formar a partir de ahora, que va a tener a distintas dirigentes de distintos espacios políticos, y lo que va a hacer justamente a instrumentalizar en leyes, ¿bien? Lo va a traducir en leyes a este pacto. Entonces la idea es empezar a agilizar la promoción de leyes y de regulaciones, sobre todo, con la excusa de, che, vos ya firmaste esto, acá tu gobernador ya firmó esto, vos que estás en el Congreso tenés que aprobarme estas leyes porque es lo que hicimos, para eso hicimos el pacto. El pacto no es solamente algo simbólico, que ya de por sí, insisto, fue muy importante, sino que además vamos a tener todo un consejo diciendo, bueno, a ver cuáles son las leyes que necesitamos para ir instrumentalizando y para que estos puntos se vayan haciendo realidad. Entonces, la verdad que eso es algo que me parece muy hábil de su parte y esperamos que se aplique. Sí, totalmente. Fíjate que detrás de cámara te estaba comentando el tema de la popularidad de Milei. Ya la luna de miel se acabó, porque la luna de miel son los primeros 100 días normalmente, ¿no?, de los gobiernos, y la popularidad de Javier Milei parece que nadie la baja, a pesar de que estamos viendo que, bueno, Argentina está pasando por una crisis. Acá lo que hubo fue una fiesta en donde todo el mundo se emborrachó y estamos viendo justamente lo que, o se está viviendo lo que es la resaca. Exacto. Y ahora a Javier Milei le ha tocado este periodo porque él dijo, bueno, ya la fiesta se acabó, vamos a enseriarnos, ¿no?, y a ponernos a trabajar como se debe. Y aún así la gente, a pesar que puede estar sintiendo eso, sigue apoyando a Javier Milei. Quiero, sobre todo, que me hables del costo político que puede tener esto, tomando en cuenta eso que acabo de mencionar, creo que son las elecciones parlamentarias del próximo año, si no estoy equivocado. Ok, la gente que no apoyó esto, que de una u otra manera, bueno, se está demostrando que el argentino de a pie sí está apoyando a Javier Milei con este tipo de medidas. ¿Tú qué crees que les puede pasar en estas próximas elecciones? A ver, y quizás es irresponsable hacer este tipo de especulaciones, pero ¿tú crees que ya Milei el año que viene sí pueda tener quizás una mayoría en el Congreso, pueda aumentar su número de escaños, vayan a sacar a quienes han sido su mayor oposición, tomando en cuenta, bueno, el tema de la popularidad que estoy mencionando? Mirá, yo no te voy a dar, no sé números, imposible darte números, la verdad que no me animo tampoco, pero yo soy muy optimista, Milei mismo es muy optimista respecto de lo que van a hacer, y la gente que rodea a Milei, mucha gente que rodea a Milei, la militancia de Twitter, etcétera, son muy optimistas de lo que va a ser las elecciones del año que viene en el Congreso, en las legislativas que le decimos acá, las de medio término. Somos muy optimistas porque Milei ha logrado cosas muy importantes sin tener, con muy poca gente hoy en día, y con la imagen positiva que tiene hoy, haciéndolas, digamos, en los momentos que son supuestamente los más complicados, porque lo que ha hecho Milei no es más que tomar todas medidas impopulares, ¿no? Tradicionalmente impopulares, que es básicamente ajustar, tocar el bolsillo, y demás.
y sin embargo a 6 meses la imagen positiva de Milei está por arriba del 50%, es algo bastante inédito, luego de todas estas medidas impopulares que vienen tocando, y se supone que esto va a empezar a calmarse y va a empezar a mejorar. La inflación es uno de los grandes males que tiene Argentina hace décadas y era la mayor preocupación de los argentinos antes de que llegue Milei, cosa que obviamente tiene que ver con que Milei haya llegado al poder, siendo el economista y hablando y capitalizando ese tema, pero digo, y la inflación no para de bajar mes a mes. Entonces yo creo que de acá a fin de año y ya para principio del año que viene, que ya comienza obviamente la campaña, yo creo que Milei va a ser una muy buena elección para lo que va a ser las legislativas del año que viene, 2025. Va a ser una muy buena elección, va a haber mucha más gente en el Congreso y las negociaciones ya van a tener que ser cada vez menos. Y las reformas que él dice, aprobamos esta ley de bases, tenemos el DNU, pero nos faltan 3.200 leyes por sacar, que es para desregular la economía, para desregular, para quitar el pie del Estado de encima de los individuos. Digamos, le acaba de dar un ministerio entero, que es el Ministerio de Desregulación, precisamente, a Sturzenegger, y ya empezaron a hacer anuncios. Por ejemplo, ayer mismo yo estuve mostrando en vivo, se anunció que se desregula acá lo que es el espacio aéreo, aerocomercial. Había regulaciones que los conocí recién ayer, sinceramente. Sabía que estaba muy regulado y que no funcionaba como debía por cuestiones de regulación, pero había regulaciones que ayer las mencionaba en un tuit Sturzenegger, que es el ministro de todo un ministerio dedicado a achicar el Estado. Es una cosa insólita. Es irónico, ¿no? Pero hace falta. Exactamente. Mucha gente, crea un ministerio nuevo, pero realmente Sturzenegger fue el autor intelectual de la ley de bases y ahora lo han puesto diciéndole: este ministerio es para vos, pero tenés que achicar el Estado, tenés que desregular. Bueno, él ya comenzó y ayer, por ejemplo, mencionaba que había leyes en Argentina que prohibían a las empresas aerocomerciales poner precios por debajo de determinados, o sea, no te dejaban vender más barato los pasajes, ¿no? Entonces una cosa que uno dice, claro, como si acá en Argentina pudiera volar todo el mundo, no, la mayoría de la gente no puede volar porque es caro y había regulaciones que impedían que las empresas, si quisieran, podrían bajar los pasajes. Entonces una cosa absurda. Y bueno, ya está eso encaminado, así que yo creo que la gente va a empezar a palpar todo esto, incluido la baja inflación, y para el año que viene soy muy optimista de la elección que pueda hacer Milei. Estoy muy de acuerdo y evidentemente, bueno, Milei se está enfrentando a un aparato bastante difícil de destruir, porque estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de una casta política que afortunadamente parece que ese discurso sí le ha dado a Milei bastante credibilidad y apoyo. Sí, pero más allá de eso, quiero que hablemos de los detractores de Milei, que dicen estar de este lado. Y te voy a decir nombres directamente, porque quiero saber tu opinión respecto a la gente que anda. Y ojo, yo no estoy en contra de criticar. Yo mismo he criticado a Milei por ciertas cosas que no me gustan y lo voy a seguir haciendo si el día de mañana sea lo que no me gusta. Yo creo que las personas que estamos comprometidas con la verdad, o que por lo menos tratamos de estar comprometidas con la verdad, tenemos que hacer eso, sea quien sea que cometa la acción que no nos agrada. Pero más allá de eso, hay gente que ya se está yendo al otro lado y terminan pareciendo kirchneristas directamente. No te hablo de peronistas, sino de kirchneristas, ¿no? Porque parece que le hacen el juego al gobierno anterior y a esta oposición política que Milei tiene. El caso de individuos como José Venegas, no sé si lo conoces, creo que vive en Nueva York. El caso de individuos como Antonella Martí. El caso de individuos, bueno, como Gloria Álvarez, pero ella no es argentina, pero está en ese mismo grupo. No sé si se me escapará alguno. Carlos Maslatón era otro que, bueno, hablaba de la vida de Milei. Hace rato, sí. Sencillamente creo que no le prestaron atención y me recuerdo que en la campaña habló de el estadista Massa. O sea, a ese extremo de descaro. No fue que dijo, no, Milei no me gusta, sino que se fue para el otro lado, el estadista Massa. Mira, altos índices de popularidad. Por algo será que los tiene, ¿no? Bueno, dirán que es populista, qué sé yo. La inflación que cada vez está bajando más. Está recortando el Estado, porque sí lo está haciendo. 100%. Aquí vienen entonces esos comentarios. Yo quiero que tú me ayudes a entender, Eric, cómo gente que dicen ser liberales están atacando al presidente más liberal que tenemos, por lo menos en la época moderna. Mirá, con toda esa gente a mí no me sorprende en absoluto, porque antes de que surgiera incluso la figura de Milei en política, nosotros, y te digo nosotros, en lo que era la Fundación Libre nuestra, que teníamos acá en Córdoba, que encabezaba Agustín Laje. Con Laje, claro. Claro, muchos de los que nos hemos identificado hemos salido del liberalismo purista y nos hemos empezado a identificar también y a hablar de cuestiones de política y de cuestiones de sociología y a identificarnos también un poco con el conservadurismo. Ya teníamos grandes diferencias con estos liberales puristas porque veíamos que
justamente tienen este problema, y te estoy hablando mucho antes de que apareciera la Sí, figura de Milei. y eso yo lo sé, perdón que te interrumpa, pero fíjate algo, Sí. una cuestión es que un liberal tenga, que yo también lo critico, yo de hecho por eso este programa se llama Giro a la Derecha, porque yo creo que la derecha debe aglutinarse en una sola, pero más allá de eso, yo te Ujú. puedo entender a un liberal purista que te diga, no, yo no me junto con gente que no sea liberal, por ejemplo, con conservadores, son una amenaza a la libertad, y bueno, te dicen cualquier cantidad de discursos, pero Milei no es conservador, y No, yo creo que eso ya lo ha dejado claro, Victoria Villarroel sí, Milei no, y no está gobernando como conservador. Entonces me cuesta más entenderlo, porque si Milei fuese conservador, yo entiendo, y te hago la pregunta, Eric, pero no entiendo cómo teniendo un presidente que sí es liberal, porque sí lo ha demostrado que lo es, porque estos supuestos liberales vienen y lo atacan y termina más bien parece que se alinean con la izquierda. bueno, mira, nosotros las diferencias, primero que hay varias cuestiones. En algunos casos, en algunos casos hay cuestiones de ego, que nosotros las Sí, veíamos ya en estos grupos minúsculos confirmo. se juntaban a comer medialunas y discutían cuestiones fuera de agenda totalmente. Nosotros empezamos a distanciarnos por estas cuestiones. No Claro. estaban en agenda, eran muy puristas, no discutían los temas que estábamos viendo que la izquierda avanzaba, no querían ver ciertas cuestiones de cómo la izquierda avanzaba ni estudiar. Segundo, tienen poco entendimiento de lo que es la política en sí. Sí. Creen que el hombre está reducido a un homo economicus. Creen que el hombre es solamente razón y cálculo económico, y el hombre también es pasiones, y la política en Sí. verdad se basa en pasiones, y cuando lees autores que interpretan muy bien estas cuestiones, como, no sé, yo estaba leyendo el otro día a Chantal Mouffe en torno a lo político, donde ella habla justamente de esto, y después tiene otro libro que se llama Pasiones, justamente un título similar, donde ella explica la política en esos términos, ¿no? Que a los liberales les es imposible, ellos creen que todo se reduce a hay coacción, no hay coacción, hay individuo versus colectivismo, y diadas muy sencillas que hacen que el mundo te parezca muy simple de entender, y que para mí justamente es donde ellos se equivocan. Yo en algún Sí. momento, cuando recién entraba en estas ideas, creo entenderlo en algunos, porque yo a los 17 años, cuando leía las primeras cuestiones Correcto. a lo Ayn Rand, digamos, pensaba similar, porque claro, leía Ayn Rand por primera vez, entré en política por primera vez y leía estas cosas, y el mundo me parecía muy sencillo, y era muy fácil de interpretar la política y todo. Bueno, lamentablemente después uno sigue leyendo, o mejor dicho, lamentablemente hay gente que no sigue leyendo y se queda con esas ideas, y tienen 40 años y siguen diciendo las mismas cosas que cuando uno tenía 17 años. Y el mundo no es tan sencillo. Y además, como te digo, hay peleas personales entre muchos de los que critican hoy liberales a Milei, mucha cuestión de ego y cuestiones de peleas personales. El mismo Maslatón tuvo una pelea personal y se fue del espacio, etcétera. Y acá en Argentina hay otros liberales que han estado con Milei, que se han peleado y que por eso lo atacan hoy en día. Y después lo que te digo es eso, para mí una mala interpretación de lo que es la política. Creen que Milei podía asumir en un país complejo como el nuestro, con un Estado gigantesco como el nuestro, y que iba a poder de un día para el otro, de repente, bueno, liberar toda la economía, y que no hay nada que negociar ni nada que hacer, y que no sé, que tiene alguna suerte de poder. De poder absoluto él como para hacer todas estas cuestiones. Para mí hay muy poco entendimiento de lo que es la política y de cómo funciona la política y cómo funcionan las masas y demás. Entonces, quienes critican me parece que viene por ese lado. Depende, ¿no? Algunos más, insisto, algunos Sí. más por cuestiones de ego personal y otros más por cuestiones de no entender realmente la política, y nunca lo han entendido. Y de hecho, como te digo, antes de que aparezca Milei nos hemos distanciado de toda esta gente por esto. Totalmente, ¿no? Y a mí lo que me molesta es sobre todo que ellos incluso se la tiran de puristas y ellos tampoco, digamos, tienen una trayectoria también bastante sucia en la misma política argentina. Porque, por ejemplo, ese Maslatón apoyó a un tipo como Massa, Pero claro, que sí. era el chavismo, ese es el chavismo allá, el responsable del mal manejo económico. ¿Quién era el ministro de Economía? O sea, empezamos por Mira, ahí. Entonces, Malatón por favor. es un personaje muy conocido en el ambiente liberal de mucho tiempo, y ahora de repente dio un giro total, y se ha vuelto kirchnerista, amigo de más, etcétera. Pero Y yo, sí, yo creo, y lo he dicho con mis amigos y con quienes hablamos de acá, que lo conocemos y que lo ubicamos y que sabemos quién es hace mucho tiempo y que mucha gente le sorprendió. Yo lo que siempre digo es nunca lo he tomado en serio. Me parece un personaje simpático y cómico porque hacía posteos en Facebook explicando por qué los delfines son un animal comunista, y yo lo tomo en ese sentido. Nunca lo he tomado en serio a Maslatón en política, sinceramente. claro. Me parece cómico y gracioso, y creo que lo hace simplemente por una cuestión casi de personaje, incluso muchas veces, a lo que él hace para estar debatiendo y contradiciendo, y le gusta lo que es la dinámica de los foros Sí. de Internet.
y por eso te digo, no me parece que merite tomarlo muy en serio. Sí, no, pero lo que digo es por eso, porque se la tiran de purista. Los otros que te mencioné también, a toditos les tengo algo. El Venegas apoyó a Larreta. Sí, bueno. O sea, por favor. Antonella Martín, que dice, bueno, es que esto no es liberal. Ya va, tú trabajaste para Macri. Con todo y que Macri, yo no te voy a decir, bueno, que Macri es igual que Macri. Yo no caigo en esas asociaciones o en esas similitudes absurdas. Lógico. Pero Macri no fue liberal. Macri hasta impuso control de precios y tú trabajaste en su campaña. Gloria Álvarez apoyó a una señora llamada Suri Ríos en Guatemala, que es súper conservadora. Hija, por cierto, de alguien que creo que fue dictador. No estoy seguro. Pero, o sea, ¿por qué el pragmatismo funciona a veces? Pero cuando es con alguien que yo conozco, entonces yo sí me la tiro de purista y ahí no soy nada pragmático. Parte de la hipocresía. Sí, porque están buscando vivir de esto y se van acomodando también, ¿no? Claro. De repente caen en una de estas organizaciones que son puristas y ahí pasan a ser mega puristas porque los está bancando X fundación muy purista y que funciona bajo esa lógica. Ahora, en su momento, cuando querían ver de tratar de vivir de todo esto y tenían que trabajar para el PRO, trabajaban para el PRO. Y cuando entonces, me parece que es a medida que se van acomodando también. Entonces no tienen tantos principios como dicen. No, claramente no. Claramente no. Ya vamos a pasar ahora sí a cuestiones importantes, ¿no? No a cuestiones irrelevantes. Sí. Y quiero que hablemos justamente del tema del desfile militar. Y ojo, yo esto evidentemente no es algo que le pueda hacer un análisis político tan profundo, pero yo sí vi que hubo mucha gente celebrando. De hecho, en tus redes sociales fue una de las que también vi que decía, wow, acá es distinto, acá se está haciendo respetar, por así decirlo, las Fuerzas Armadas. Este es el primer desfile militar de Milei. Explícanos por qué esa importancia, por qué a tu juicio se vio el cambio incluso hasta en esto, o sea, qué fue lo que hubo distinto y por qué los argentinos sintieron este cambio, ¿no? Esta diferencia. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Una es que hace 5 años nos hacían desfiles militares así en Argentina. Imagínate. O sea, fue la vuelta de los desfiles militares que históricamente se han hecho en Argentina. Incluso lo ha hecho Perón. Perón hacía grandes desfiles militares, el mismo Perón. El chavismo en Venezuela lo hace todavía. Sí, claro, entiendo. Sí, porque Chávez tiene eso, digamos, el chavismo ha tenido siempre los vínculos con las Fuerzas Armadas. Correcto. Acá en Argentina fue al revés, el kirchnerismo, esa fue una de las grandes diferencias que tuvo con el chavismo, que es que el kirchnerismo desde el comienzo atacó, desprestigió. Acordémonos que el kirchnerismo en Argentina hizo... Kirchner toma el poder siendo un desconocido, un gobernador del sur desconocido, puesto en el lugar por Duhalde, el expresidente Duhalde. Y una de las, digamos, herramientas retóricas de las que se toma el kirchnerismo para construir poder es volver a discutir y a reescribir lo que pasó en los 70, ¿no? La guerra interna que hubo en Argentina en los 70, donde se basa el kirchnerismo en atacar a las Fuerzas Armadas, en desprestigiarlas y en desfinanciarlas, ¿no? Durante muchos años se desfinanció totalmente a las Fuerzas Armadas. Si uno mira los estados hoy de muchas de la infraestructura que tiene la Fuerza Armada a lo largo y ancho del país están destruidas, bueno. Y lo han desprestigiado y atacado durante todos estos años. Entonces, en ese sentido, creo que esto es un giro totalmente del gran discurso que había sobre lo que pasaba con las Fuerzas Armadas y lo que eran las Fuerzas Armadas y lo que significan las Fuerzas Armadas para un país. Y más allá de eso, creo que también hay una cuestión que es celebrar las fechas patrias. Y hay otra cuestión que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día, que está pasando en todo el mundo, y que tiene que ver con que la nueva derecha, o quienes reivindicamos la nueva derecha, o a las derechas, y la necesidad de articularse entre las distintas derechas, que un poco el gobierno de Milei es un poco eso. Sí. Yo creo que incluso lo entiende, porque son cuestiones que las habla muy bien Agustín Laje en el libro que tengo ahí atrás, por ejemplo, La batalla cultural, él plantea esto, la necesidad de las derechas de articularse. Y Milei que ha escuchado mucho a Laje, lo ha citado un par de veces, incluso en televisión y todo, en cuestiones que escapan a lo económico justamente, creo que él entiende estas cuestiones y la gente que lo rodea también entiende estas cuestiones. Y lo que estamos viendo en Argentina y en el mundo es que la izquierda lo que se identifica con cualquier símbolo menos con los símbolos nacionales. Y lo que estamos viendo es que una de las grandes amenazas que hay hoy en día y que es para mí una de las grandes luchas políticas que va a haber en este siglo, lo dije ayer en un tuit, tiene que ver con el globalismo. Sí. Si vos ves lo que pasa en Francia, la izquierda celebra con haber ganado las elecciones con o protesta en contra de lo que pasó en la primera ronda de las elecciones con cualquier bandera menos con la bandera francesa, mientras que la derecha sale y festeja con la bandera francesa. Uno veía lo que era
las celebraciones en la primera vuelta de la gente de Le Pen y en todas banderas francesas. Acá pasa lo mismo, vas a un acto de Milei, son todas banderas de Argentina, versus un acto de, bueno, alguna bandera de estas amarillas que hay de la serpiente, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la bandera. Pero digo, son banderas argentinas en general, versus la izquierda, y ves bandera de Palestina, ves bandera de lo de... Bueno, lo mismo pasa en los campus universitarios en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho de eso también, donde Argentina dice, esta es nuestra identidad, y quienes están más politizados o más ideologizados, obviamente lo han celebrado en ese sentido, diciendo, estamos recuperando lo que es nuestra identidad de argentinos. Basta de ponernos la banderita de LGBT, la banderita de colores, basta de ponernos la banderita de reivindicar a los movimientos indigenistas, por ejemplo, también, que el kirchnerismo le ha dado tierras, incluso en el sur, que ahora el gobierno está tratando de recuperar. Con esa banderita, no me acuerdo tampoco cómo se llama, porque la verdad que no me interesan los nombres de estas banderas que tienen. La banderita a cuadros de colores también, ¿no? La bandera que usa el indigenismo. Cualquier bandera, la bandera de Palestina, cualquier bandera que nada tenga que ver con la identidad nacional. Y eso lo venimos padeciendo hace rato, y esto un poco viene a decir, bueno, basta de atacar a nuestras fuerzas y basta de atacar nuestros símbolos nacionales. Y además es el regreso, insisto, después de 5 años de un desfile militar, lo que la gente ha realmente celebrado. Mucha gente, o sea, muchísima gente en Argentina, por sentido común, le gustan los desfiles militares, han ido a desfiles militares con sus padres, los llevan a desfiles militares. A mí mismo, mi padre me ha llevado a desfiles militares cuando era chico, y después son cosas que nos quisieron quitar, y uno ahora cuando vuelve recuerda que iba de chico, y eso había testimonios ahí en los desfiles diciendo, no, es que yo venía todos los años con mis padres al desfile militar. Han hecho desfilar, quienes encabezaron el desfile han sido veteranos de Malvinas, de la guerra de Malvinas, wow. Por primera vez. Entonces, fue muy, muy emotivo para muchísima gente. Yo, de hecho, lo transmití en vivo y tuve muchísima gente conectada y muchísima gente haciéndome esos comentarios. Entonces, la verdad que fue emocionante. Insisto, tiene un poco que ver con todo esto que nos vienen queriendo quitar. Sí. Que nos vienen queriendo quitar la izquierda, el progresismo, y que por suerte Milei lo está recuperando junto con Villarroel, ¿no? Porque acá también hay una influencia importante de Villarroel. El padre de Villarroel fue veterano de Malvinas. Sí. Falleció, pero fue veterano de Malvinas. Estaba muy emocionada ella cuando veía encabezar el desfile a los veteranos de Malvinas, precisamente. Y el tema de lo que hablas de la identidad es muy importante. Fíjate, ahí yo tengo, ¿no?, una banderita chiquita de Estados Unidos, porque bueno, este país, yo amo este país y me ha dado las oportunidades que lamentablemente mi país de origen no me dio. Lógico. Pero en estos momentos han hecho estudios, entrevistan gente en la calle. Eric, no te imaginas, les preguntan, si tú ves a alguien con la bandera de Estados Unidos, ¿tú qué crees que sea? ¡Ay, es republicano! ¡Ay, es racista! ¡Ay, es homofóbico! ¡Ay! O sea, ya tú ves el tipo de gente que no quiere usar la bandera de este país y los que sí decidimos usarla. Y justamente el tema de la identidad yo creo que es algo importante, sobre todo cuando te enfrentas a lo que tú mencionaste muy bien, que es el tema del globalismo, que justamente nos quieren exponer un número. Nosotros no somos individuos. Tanto que los liberales se molestan con el tema de la colectivización. Bueno, para el globalismo nosotros no somos individuos, somos cualquier cosa. Cualquier cosa, tenemos que comer grillo. En nombre del ambientalismo hay que dejar de usar carros y vivir en la época de las cavernas y hacer lo que ellos nos digan. Los santos, ¿no? Burócratas que no conocemos. Sí, burócratas que ni siquiera conocemos. Y que nadie votó. Que nadie votó y que ellos tampoco nos conocen. No les interesa. Nos ven como cualquier cosa. De verdad que mirá, eso. Sí, te cierro con esto. Se viene un libro de Agustín Laje en ese sentido que se llama Globalismo, justamente. Ayer leí la introducción, hice un tuit al respecto, y que va a poner un muy buen contexto, conociéndolo a Agustín además, y yo he leído algunas cuestiones más, va a dar un buen contexto histórico de las expresiones que ha habido en este sentido anteriores al globalismo, políticas, incluidos los totalitarismos del siglo XX, y lo que es ahora, y lo que intenta hacer el globalismo, de quienes lo financian, etcétera. Así que es un libro que va a salir en un par de meses, me parece. Así que bueno, es simplemente para comentarte eso y para que la gente que está escuchando sepa que se viene un muy buen libro que va a ser a mi modo de ver, lectura obligatoria para que quienes quieran entender lo que es la lucha política de este siglo. Acá lo hemos tocado, por ejemplo, con personas como Vanessa Kaiser, que bueno, ella la tengo cada tanto, y sí, hemos profundizado un poco en el tema del globalismo, porque a veces la gente cree que porque suena que es algo muy malo, entonces es conspiranoico, y no necesariamente. Entonces, no, claro, bueno. Entonces, yo creo que Agustín sí va a hacer un gran trabajo. Bueno, va a estar pendiente cuando salga para también comprarlo y eventualmente también poder conversarlo. Y dile a Agustín que bueno, que me aceptó esta entrevista, que hace rato que no lo tengo acá. Bueno, yo le voy a decir con gusto. Sí, por favor. Yo lo entrevisté como 4 veces en algún momento y después, bueno, el contacto allí se
se rompió por alguna razón. Yo sé que Agustín está muy ocupado, yo se lo he conversado, pero bueno, me gustaría volverlo a tener acá porque las conversaciones con él siempre son muy, pero muy interesantes. Lógico, ahora sí, de verdad que te agradezco, Eric, por haber acompañado en Giro a la Derecha. Muchas gracias. Gracias a vos, Esteban. Abrazo grande.